La tarde se deslizaba lenta sobre la ciudad, y un viento tibio movía las hojas de los árboles frente al departamento donde George vivía desde hacía meses. Permanecía sentado en el sofá, mirando un punto fijo, como si el aire guardara respuestas que todavía no lograba descifrar. Aquel día lo perseguía un recuerdo, la voz de Anne cantando suavemente una melodía que ahora ya no podía escuchar sin que el pecho se le apretara. George cerró los ojos. La imagen aparecía completa, Anne riendo en la cocina, girando en círculos mientras él la abrazaba por la espalda. Aún podía sentir el aroma del café que ella preparaba todas las mañanas. Aún podía escuchar los pasos ligeros con los que lo despertaba al amanecer. El silencio actual tenía un peso insoportable. Anne, murmuró, con un hilo de voz. Ella no estaba. Había decidido marcharse semanas atrás. No fue una pelea explosiva ni un cierre abrupto, fue algo que ambos habían sentido como una grieta silenciosa que crecía con el paso del tiempo. Anne había dicho con suavidad que su corazón necesitaba respirar. George no pudo retenerla, aunque todo su cuerpo le pedía que no la dejara ir. Aquella tarde, el teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de Anne apareció en la pantalla. George se quedó inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido justo en ese instante. No sabía si contestar, sentía que cualquier palabra lo haría caer de nuevo en un abismo sin fondo. Finalmente deslizó el dedo y acercó el dispositivo al oído. George, la voz de Anne sonó frágil, casi temblorosa. ¿Puedo pasar un momento? Solo unos minutos. Él tardó en responder unos segundos eternos. Puedes venir, dijo con un suspiro leve. Colgó y se quedó de pie frente a la puerta, respirando profundo. El corazón le latía con fuerza, como si aguardara un golpe inminente. Cuando Anne llegó, su silueta se recortó contra la luz del pasillo. Llevaba el cabello recogido y los ojos rojos, quizá por el llanto o por el cansancio. George abrió la puerta sin decir una sola palabra. Ella pasó con pasos cortos. Se quedó unos segundos parada en medio de la sala, mirando las paredes, los sillones, cada rincón donde habían compartido tantas risas. Luego giró hacia George con una mirada que parecía querer sostenerlo y alejarlo al mismo tiempo. No quise lastimarte, dijo con voz casi rota. He pensado en lo que ocurrió, en lo que nos sucede. Yo también, respondió George, intentando mantener firme el tono. Aunque siento que mis pensamientos siguen girando sin encontrar un camino claro. Anne se acercó un poco más. Su respiración se mezcló con la de él. No he podido olvidarte, confesó, con un leve temblor en los labios. Lo intento cada noche. Lo intento cada mañana. Mi mente busca un espacio donde tú no estés, y no lo encuentra. George bajó la mirada. Un dolor punzante recorrió su garganta. Tú fuiste quien se alejó, dijo. Yo respeto tu decisión, incluso si me pesa. Mi corazón no sabe apagar lo que siente. No tiene un botón para eso. Anne se cubrió la boca con una mano, como si las palabras de George la hubieran partido en dos. Yo pensé que necesitaba distancia, que al separar nuestros caminos lograría claridad. Creí que el tiempo me mostraría lo que era correcto. No imaginé que la ausencia me haría sentir tan vacía. El aire se volvió denso. George avanzó un paso y levantó la mano, rozando la mejilla de Anne con una delicadeza profunda. Si vienes solo para decirme que no puedes olvidarme, no sé qué hacer con eso, susurró. Me dejas atrapado en un espacio donde te deseo cerca, pero temo volver a perderte. Anne tomó su mano y la sostuvo con fuerza. No vengo a herirte. Tampoco vengo a volver sin pensar. Solo quería verte, escucharte, sentir que existo todavía en tu vida. George respiró hondo. El dolor en su pecho se mezclaba con un afecto inmenso que no conseguía apagar. Siempre vas a existir en mi vida, dijo con voz suave. No sé si eso me ayuda o me destruye, aunque es verdad. Anne bajó la mirada. No pedí que me esperaras, profesó. No tengo derecho a pedir nada. Aunque me aferro a un deseo profundo,
que nuestro amor no se pierda del todo. Nuestro amor no se ha perdido, respondió George. Lo siento aquí, se señaló el pecho. Late con cada recuerdo. Ella dio un paso hacia él. Sus rostros quedaron tan cerca que el aliento de ambos se mezcló. George, susurró Anne. ¿Podrás perdonarme algún día? Él no respondió de inmediato. Miró sus ojos, esos ojos en los que había encontrado su hogar durante años. La duda lo desgarraba, pero su ternura hacia ella seguía intacta. Quiero intentarlo, dijo por fin. No sé cuánto me tomará, aunque quiero intentarlo. Anne apoyó la frente en el hombro de George. La sala quedó en silencio durante un largo instante, un silencio lleno de nostalgia, miedo y esperanza al mismo tiempo. Fuera, el sol comenzaba a caer, y una luz dorada entró por la ventana, iluminando a ambos como si el tiempo los hubiera envuelto en un abrazo suspendido. Ese día no hubo decisiones definitivas. No hubo promesas rotundas. Solo dos almas heridas que intentaban encontrar un sendero que permitiera sanar lo que se había quebrado. George sintió que Anne seguía siendo una parte esencial de su vida, y Anne descubrió que su corazón nunca había dejado de latir por él. El amor entre ambos permanecía vivo. Frágil, profundo, tembloroso, pero vivo. Y algo dentro de George sabía que ese encuentro sería el inicio de un camino que tendría que recorrer con cautela y entrega, un camino donde el amor pediría valentía. La noche cayó con lentitud sobre la ciudad, aunque dentro del departamento de George el tiempo parecía no moverse. Anne permanecía sentada en el borde del sillón, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. George se mantenía de pie junto a la ventana, respirando con dificultad mientras trataba de ordenar las emociones que lo atravesaban. El silencio no era vacío. Latía. Palpitaba entre ellos como un tercer corazón que revelaba heridas aún abiertas. No sé cómo seguir después de todo, dijo George al fin, con un tono apagado. Tu ausencia dejó un hueco que no logro llenar. Mis días se vuelven un laberinto sin salida cuando trato de avanzar sin ti. Anne levantó la vista. Sus ojos tenían un brillo húmedo. Yo tampoco encuentro rumbo, confesó. Me alejé para buscar claridad. Creí que el ruido en mi mente se apagaría si dejaba de estar a tu lado. En lugar de eso me descubrí perdida. No supe qué hacer cuando mis noches se volvieron tan largas que sentía que nunca terminarían. George giró hacia ella. La miró con esa mezcla de amor y dolor que solo quienes han amado de verdad pueden comprender. El problema no es que te hayas ido, añadió con suavidad. El problema es que sigo sintiendo que te necesito aun cuando trato de convencerme de lo contrario. Anne tragó saliva, como si sus palabras se clavaran en su pecho. Yo también te necesito, susurró. Aunque no sé si ese sentimiento nos ayuda o nos destruye. George dio un paso hacia ella y luego se detuvo, dudando. No quería presionarla. Tampoco quería alejarla. Anne, dime algo, pidió. ¿Qué te llevó a alejarte? No quiero culparte. Solo deseo entender. Ella respiró hondo, apoyó ambas manos en las piernas y levantó lentamente la mirada. Sentí que te estaba quitando libertad, respondió. Veía tu cariño, tu entrega, tu forma de cuidarme, y dentro de mí surgía un miedo enorme. Temía convertirme en una cadena para ti. Temía que nuestro amor dejara de ser luz y se volviera una carga para tus sueños. George frunció el ceño, confundido. Nunca te vi como una carga, dijo con firmeza. Fuiste mi impulso. Mi razón para levantarme en días oscuros. Mi alegría en momentos simples. ¿De dónde salió ese miedo? Anne entrecerró los ojos, como si un recuerdo pesado la envolviera. Llegó de un lugar que no sabía que existía en mí, confesó. Un lugar lleno de inseguridades que intenté ocultar durante años. Creí que si te perdía por mis fallas, el dolor sería insoportable. Pensé que si me alejaba antes de que tú descubrieras mis sombras, el golpe sería menos duro. George se acercó con pasos lentos. Se sentó frente a ella,
Tomó sus manos y las sostuvo con cuidado. No necesitabas alejarte, murmuró. Yo habría enfrentado tus sombras contigo. No eres perfecta. Yo tampoco lo soy. Justo ahí reside nuestro valor como pareja, en caminar juntos aun cuando haya dudas. Anne bajó la mirada. Un par de lágrimas cayeron sin resistencia. Me asusta regresar y lastimarte de nuevo, susurró. Ya me lastimaste al irte, respondió George en tono suave, sin reproche. No hay golpe más fuerte que dormir en un espacio vacío donde antes brillaba tu risa. La voz de Anne se quebró. No quise herirte. Lo sé, dijo él, apretando ligeramente sus manos. No dudo de tu amor. Nunca lo he hecho. Ella respiró profundo y luego levantó la mirada con una intensidad que lo tocó por dentro. ¿Qué hacemos ahora, George?, preguntó, casi en un susurro. Tengo miedo de permanecer lejos. Tengo miedo de volver. No sé cómo dar un paso sin fallarte otra vez. George se acercó un poco más. El roce de sus manos generó un calor suave, casi familiar. Avanzamos despacio, dijo. No quiero decisiones apresuradas. Deseo que seas honesta contigo, conmigo y con tus emociones. Si regresamos a lo que fuimos, debe ser con el alma más segura, no con dudas constantes. Anne asintió y apretó su mano. No quiero perder lo que somos, afirmó con voz temblorosa. Aunque necesito aprender a no huir de mis propios miedos. Necesito reconstruirme. George la observó con ternura. Puedes hacerlo a tu ritmo. Yo no voy a empujarte. Solo quiero que sigas aquí, aunque sea un poco. No como una promesa, sino como una presencia que me acompañe mientras ambos sanamos. Anne se levantó despacio y dio un paso hacia él. George también se puso de pie. Estaban de frente, a pocos centímetros de distancia. El corazón de Anne latía tan fuerte que sentía que la voz le fallaría si intentaba hablar. «Puedo quedarme esta noche un momento más», dijo finalmente. «No quiero que este día termine sin que sepas que sigo amándote». George cerró los ojos un instante y tomó aire. «Yo también sigo amándote», respondió. Anne colocó su mano sobre su pecho. «Tu corazón late muy rápido», comentó con una sonrisa triste. «Te tengo frente a mí», contestó él. «¿Cómo no va a latir así?». Anne se recargó en su hombro, y George la rodeó con los brazos. Permanecieron así largos minutos, escuchando el ritmo del otro, sintiendo que la vida se alivianaba un poco cuando estaban juntos. El reloj marcó el paso del tiempo, aunque ninguno de los dos quiso moverse. Las sombras de la sala se volvieron más profundas, y la luz tenue del pasillo entró por debajo de la puerta como una línea delgada que iluminaba el suelo. Ese abrazo no solucionó todo. Aún había heridas, dudas y temores. Aunque en ese instante ambos comprendieron que el amor que compartían todavía tenía fuerza. No desaparecía. No se apagaba. Se sostenía, aún en medio de tantos vacíos. Y esa chispa era suficiente para continuar. Anne despertó al amanecer con una sensación extraña en el pecho. No había dormido junto a George, aunque se quedó hasta muy tarde hablando con él en la sala del departamento. Al final decidió marcharse para evitar confusiones. Aún así, la calidez de aquel abrazo permanecía en su piel como una marca que no podía borrar. Caminó hacia su ventana y abrió las cortinas. Una luz suave entró en la habitación. Mientras observaba las calles todavía silenciosas, sintió un peso dulce y triste en el alma. Sabía que el encuentro con George había removido emociones que pensó dominadas. Ahora estaban más vivas que nunca. «No puedo seguir huyendo», susurró. En otro punto de la ciudad, George estaba sentado frente a una taza de café que apenas había tocado. Tenía el rostro cansado, como si la noche lo hubiera desgastado por dentro. «Anne», dijo en voz baja, recordando su mirada, su voz, la fragilidad de su presencia. «¿Hasta dónde soporta un corazón?». La puerta del departamento se abrió de pronto.
Era su amigo Michael, quien tenía llave y solía visitarlo sin previo aviso. «Te ves terrible», soltó Michael, sin rodeos. George suspiró. «He pasado por días peores». Michael se acercó, tomó la taza de café y la olió. Frío. Eso lo dice todo. ¿Te quedaste pensando en ella otra vez? George lo miró sin decir nada. Michael se sentó frente a él. Ella regresó anoche, ¿cierto? Sí, respondió George. Vinimos hablando horas. Está confundida. Yo también lo estoy. Michael frunció el ceño. No puedes seguir rompiéndote así, amigo. Te conozco desde hace años. Nunca te vi tan afectado. No puedo apagar lo que siento, dijo George con tono calmado. No es tan simple. Michael se quedó en silencio un par de segundos. ¿Crees que ella aún te ama? George levantó la mirada. Sus ojos se suavizaron. Lo sé. Aunque no basta con sentirlo. Ambos necesitamos sanar. Michael asintió lentamente. Entonces tienes que decidir si vale la pena seguir en esta lucha. George se quedó pensativo. Las palabras de su amigo flotaron en el aire sin llegar a aterrizar del todo. Mientras tanto, Ann caminaba hacia una pequeña cafetería donde solía escribir en su cuaderno. Buscaba ordenar sus emociones. Al entrar, reconoció el aroma a pan recién horneado. Tomó asiento en una mesa junto a la ventana y empezó a escribir. George, te amo con un amor que me abruma. No sé si este sentimiento es suficiente para reparar lo que se rompió. Aún así, te llevo dentro de cada pensamiento. Al terminar la frase, sintió que la respiración se le agitaba. Cerró el cuaderno y cubrió su rostro con las manos. En ese momento, escuchó una voz conocida. Ann levantó la mirada. Era Diana, una amiga que no veía desde hacía meses. Se acercó con una sonrisa cálida. «Qué sorpresa encontrarte aquí», dijo Diana. «Te extrañaba». Ann hizo un esfuerzo por sonreír. «Yo también te extrañaba». Diana se sentó enfrente. «No luces bien». «¿Qué sucede?» Ann dudó un instante, aunque no quería guardar más silencio. «Vine anoche a ver a George». Diana abrió los ojos con sorpresa. ¿De verdad? Pensé que habían decidido tomar distancia total. Yo también lo pensé, dijo Ann. Aunque mi corazón no soportó más la separación. Me fui creyendo que sería capaz de encontrar paz lejos de él. Lo único que encontré fue soledad. Diana le tomó la mano. Ann, tú siempre has amado con mucha intensidad. Eso es hermoso, aunque duele cuando las cosas se tuercen. Ann respiró profundo. Temo repetir errores. Temo lastimarlo. Temo lastimarme. El amor no se mide evitando riesgos, respondió Diana con tono suave. Se mide con valentía. Si ambos sienten algo profundo, debe existir un espacio para reconstruirse. Ann bajó la mirada. A veces pienso que fui injusta al alejarme. George no merecía esa decisión. Lo hice por miedo. No por falta de amor. Tal vez necesiten hablar desde otro lugar, sugirió Diana. Desde la verdad absoluta, sin máscaras. Ann asintió. Sabía que debía enfrentar a George con el alma abierta, sin reservas. Horas después, George decidió salir a caminar. No quería perderse entre sus pensamientos. Se dirigió al parque donde solían pasear juntos. Al llegar, sintió que cada rincón le hablaba de Ann. El banco donde ella se recargaba para ver el atardecer. El sendero donde ambos caminaban tomados de la mano. El árbol donde una vez la abrazó mientras ella lloraba por un mal día. Se sentó en el césped. Todo era un recordatorio constante. Si algo queda de nosotros, dijo en voz baja, debe valer la pena. Su teléfono vibró.
Un mensaje. Era Anne. ¿Podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo. George se quedó inmóvil unos segundos. Luego escribió: Estoy en el parque. ¿Puedes venir? Anne llegó 20 minutos después. Al verlo sentado bajo el árbol, su corazón se estremeció. Caminó hacia él con pasos lentos, y George levantó la mirada. Hola, dijo Anne con voz suave. Hola, respondió él. Anne se sentó a su lado, sin saber cómo empezar. George, estuve pensando todo el día, dijo al fin. Sobre ti, sobre mí, sobre lo que dejamos a medias. George la observó en silencio. Te escucho, dijo. Anne apretó las manos sobre las piernas. Quiero construir algo nuevo contigo, declaró con esfuerzo. No quiero regresar al punto donde nos rompimos. Deseo avanzar hacia una versión más fuerte de nosotros. No sé si tengo todas las herramientas, aunque estoy dispuesta a aprender. Las palabras parecían salir directamente de su alma. George sintió un nudo en la garganta. Anne, no esperaba escuchar eso hoy, dijo con voz temblorosa. Anoche pensé que solo venías a despedirte por última vez. Anne negó con la cabeza. Nunca podría despedirme de ti del todo. George la miró con intensidad. Tampoco podría despedirme de ti. Se hizo un silencio. Esta vez no era tenso. Era cálido, frágil, lleno de esperanza. Anne extendió su mano. George la tomó. Intentemos, dijo ella. Intentemos, repitió él. Y así, bajo las ramas de aquel árbol que guardaba tantos recuerdos, comenzaron a reconstruir lo que el miedo había fracturado. George despertó tarde, con los ojos secos y la mandíbula tensa. La casa seguía oliendo a Anne, a su perfume tenue y a las flores secas que ella colocaba en el pasillo. Ese rastro levantaba emociones que él deseaba enterrar, aunque al mismo tiempo le daban un tipo de cobijo extraño. Se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Afuera, la luz dorada del amanecer tocaba las copas de los árboles como si todo estuviera en calma. Dentro de él existía una tormenta que no daba tregua. Tengo que hablar con ella, murmuró, con un tono quebrado. Mientras tanto, Anne también estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina de su departamento. Sus manos sostenían una taza de café que se había enfriado desde hacía rato. Su amiga Clara la observaba con atención, intentando encontrar palabras que la consolaran sin lastimarla más. Anne, ¿vas a verlo hoy? No lo sé, respondió Anne, desviando la mirada hacia la ventana. Me siento partida en dos. Una mitad quiere correr a él. La otra quiere huir para siempre. Te conozco. No puedes ocultarte de lo que sientes. No es tan fácil, susurró Anne. Me duele seguir, y me duele soltar. Clara guardó silencio. La pena reflejada en el rostro de Anne era tan profunda que parecía imposible abordarla con frases sencillas. George decidió salir de casa. Caminó hacia el lugar donde solían encontrarse cuando su relación estaba en sus mejores días, un pequeño parque junto al río. Las hojas caían alrededor y crujían bajo sus pasos. El agua avanzaba lenta, reflejando un cielo que prometía una tarde clara. Este lugar era nuestro refugio, murmuró. Todo se siente distinto sin ella. Se sentó en la banca donde habían compartido risas, confesiones y promesas. Recordó la voz de Anne diciéndole que lo amaba con una ternura que ahora le desgarraba el alma. Pensó en lo que ella había pedido la noche anterior, que él la olvidara. No puedo, susurró. No sé existir sin su recuerdo. Mientras él luchaba con esas emociones, Anne decidió caminar hacia el centro de la ciudad. Sus pasos la llevaron sin intención al mismo parque. No buscaba a George, o al menos eso era lo que quería creer. Deseaba claridad, una señal que la guiara en medio de su confusión. Al llegar, lo vio sentado. Su respiración se volvió pesada. Quiso dar la vuelta, alejarse, evitar que sus corazones chocaran de nuevo.
aunque una fuerza interna la sujetó en ese lugar. George, pronunció con cautela. Él levantó la mirada y la sorpresa lo dejó sin palabras al inicio. Anne, no esperaba verte aquí. Yo tampoco, admitió ella, avanzando unos pasos. Este sitio me recordó cosas que ya no sé dónde colocar. George se puso de pie. Lo que dijiste anoche me dejó en pedazos. No pretendía destruirte, expresó ella, con un hilo de voz. Solo intenté protegernos. ¿De qué? De algo que consume. De algo que lastima. Él frunció el ceño, acercándose un poco más. Lo nuestro no fue una equivocación. No digo que lo fuera, respondió Anne. Lo que vivimos me marcó, y no quiero borrarlo. Mi corazón necesita un respiro. Siento que si sigo contigo en este momento, me pierdo por completo. Yo puedo cambiar las cosas, afirmó George con el pecho tenso. Basta con que me lo pidas. No quiero que cambies por mí. Ese camino no funciona. La voz de Anne se quebró, y George extendió una mano hacia ella, aunque no llegó a tocarla. No sabes cuánto te extraño, susurró. Me haces falta en cada rincón de mi vida. También te extraño, admitió Anne con lágrimas contenidas. Llevo días intentando sacarte de mis pensamientos y no lo logro. El silencio entre ambos se volvió pesado. Una brisa suave acarició sus rostros, como si el viento quisiera suavizar algo imposible de suavizar. Anne, dijo él, no puedo olvidarte. No importa lo que intente, no puedo. No te estoy pidiendo que borres lo que fuimos, contestó ella con dulzura. Solo necesito espacio para entender qué quiero. ¿Y qué pasa conmigo? Tú debes vivir. No puedes quedarte detenido en este dolor. George bajó la mirada. Lo dices como si fuera sencillo. Sé que no lo es. Yo misma estoy luchando desde hace semanas. Ella respiró hondo, reuniendo fuerzas. Dame tiempo, George. Eso es todo lo que pido. No te cierres a la posibilidad de sanar. ¿Y si ese tiempo te aleja de mí para siempre? Ese riesgo existe. Aunque también existe la posibilidad de que nos encuentre más fuertes. Nadie lo sabe aún. George no respondió. Las palabras se hundieron dentro de él como piedras en un lago. Anne lo observó con ternura, con amor, con miedo. Te quiero, dijo. A mi manera, aún te quiero. Yo también, repitió George. Más de lo que puedo decir. Anne dio un paso atrás. Debo irme. ¿Volveremos a vernos? Cuando esté lista. Sus miradas se sostuvieron unos segundos. Luego, ella se marchó con pasos firmes aunque temblorosos. George permaneció en la banca, siguiendo el movimiento de Anne hasta que desapareció detrás de un grupo de árboles. Sabía que ese adiós no era definitivo, aunque tampoco traía garantías. Lo único claro era que ambos necesitaban enfrentar sus propios demonios para que el amor dejara de doler tanto. George observó el río un largo rato. Algo dentro de él se movió, una mezcla de tristeza y esperanza. Quería creer que el tiempo sería un puente y no una grieta. Quería creer que el amor que compartían encontraría un camino nuevo. Y mientras la tarde avanzaba, entendió que el próximo capítulo de sus vidas ya estaba escribiéndose, aún sin estar juntos. Pasaron varias semanas desde aquel encuentro en el parque. George caminaba cada día con la sensación de que el mundo avanzaba mientras él se quedaba atrapado en un punto inmóvil de su vida. Aún así, trataba de mantener una rutina que lo sostuviera. Iba a trabajar, preparaba su comida y mantenía la casa en orden, aunque cada gesto cargaba un vacío que no sabía llenar. Anne, por su parte, intentaba reconstruirse desde dentro. El silencio de su departamento la acompañaba en las noches, y sus días estaban llenos de pequeñas batallas emocionales. A veces lograba respirar con calma, otras sentía que una espina le atravesaba el pecho. Sus pensamientos regresaban a George con una frecuencia dolorosa.
Cada recuerdo era un puente que la aproximaba a él y la alejaba de la tranquilidad que buscaba. Una tarde, mientras George caminaba por la ciudad, sus pasos lo llevaron hacia una pequeña librería donde solían elegir libros juntos. Al entrar, el aroma a papel antiguo le revolvió el corazón. Observó los estantes con nostalgia, recordando cómo Anne tocaba los lomos de los libros con suavidad, como si cada uno guardara una historia que necesitaba ser escuchada. El librero, un hombre mayor, los saludó. «Hace tiempo que no los veo juntos». «Las cosas cambiaron un poco», respondió George, con un intento de sonrisa. «Bueno, a veces los caminos se separan para que la gente encuentre lo que necesita». George meditó esas palabras mientras se acercaba a la sección donde Anne solía detenerse. Allí encontró un ejemplar que ambos habían querido comprar meses atrás. Lo tomó, lo abrió y entre las páginas halló una pequeña tarjeta olvidada, escrita a mano: «El amor no se mide en permanencias, sino en huellas». No era de Anne, aunque el mensaje le golpeó el alma. Guardó el libro bajo el brazo y salió de la librería con una sensación nueva, como si algo comenzara a acomodarse dentro de él. Ese mismo día, Anne se encontraba en casa de Clara. Habían pasado la tarde conversando, aunque la mente de Anne viajaba lejos. «Te noto inquieta», dijo Clara. «¿Va todo bien?» «Estoy cansada de evitar mis emociones», contestó Anne. «He intentado alejarme de George para no lastimarnos más, aunque cada día siento que me alejo también de mí misma». «Tal vez ya sabes lo que quieres». «Tal vez», susurró Anne, mirando hacia la ventana. «Mi corazón sigue llamándolo. Aun con todo lo que duele, lo extraño. No sé si volverse a lo correcto, aunque tampoco sé si pueda seguir adelante sin cerrar este capítulo de otra manera». Clara le tomó la mano con mucha delicadeza. A veces se necesita hablar desde la verdad más profunda, sin miedos. Anne bajó la mirada. «Tengo que verlo. Necesito enfrentar el final, o el inicio de algo distinto». Al anochecer, Anne caminó hacia el parque junto al río. Necesitaba estar en el mismo sitio donde había decidido tomar distancia, como un intento de cerrar un círculo emocional. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua creando destellos temblorosos. Se sentó en la misma banca donde había visto a George la última vez, y respiró hondo. Mientras tanto, George regresaba a casa con el libro recién comprado. Tomó un camino distinto del habitual, movido por un impulso que no logró explicar. Sus pasos lo llevaron, sin plan alguno, hacia el parque. Al verlo a lo lejos, se detuvo. El corazón comenzó a golpearle con fuerza al distinguir la silueta de Anne en la banca. No sabía si acercarse o retirarse. Dudó durante largos segundos, aunque la necesidad de hablar con ella resultó más poderosa. Caminó despacio hacia ella. «Anne». Ella levantó el rostro. El brillo en sus ojos revelaba sorpresa, emoción y un cierto temor. «George, no esperaba verte». «Yo tampoco sabía que terminaría aquí», respondió él con sinceridad. Anne se acomodó un mechón detrás de la oreja. «He pensado mucho en nosotros». «Yo también», dijo él, sentándose a su lado sin invadir su espacio. La brisa nocturna los envolvió con suavidad, como si el aire quisiera contenerlos en un instante suspendido. «Fui muy dura contigo», expresó Anne. «No imaginé cuánta confusión te dejaría. Sé que no lo hiciste con mala intención. Entiendo que necesitabas claridad. La busqué, aunque no la encontré lejos de ti». George la miró, sorprendido por esas palabras. «¿Quieres decir qué?» «Quiero decir que me cansé de huir de mis sentimientos», dijo Anne con una sinceridad que le temblaba en los labios. «Te amo, George. Aún con los miedos, aún con las dudas. Te amo con una fuerza que a veces me sobrepasa». George sintió que el mundo se le encendía por dentro. «Yo también te amo. No he dejado de hacerlo ni un solo día. Sé que nuestra historia no ha sido sencilla», continuó Anne. «Aún así, lo que siento por ti no se ha apagado. Lo he intentado, aunque fallé una y otra vez. Tú sigues en mí.
Él tomó su mano con delicadeza. No necesitas cargar con todo sola. Estamos aquí. Podemos encontrar un camino si caminamos juntos. Quiero intentarlo. No sé qué depara el futuro, aunque quiero enfrentarlo contigo. George la abrazó despacio, como si temiera que el mínimo gesto brusco la alejase otra vez. Anne apoyó su cabeza en su pecho, dejándose envolver por su calor. No prometamos perfección, dijo él. Prometamos honestidad. Eso es lo único que necesito, murmuró ella. El río siguió su curso, las luces siguieron brillando, y por primera vez en meses, ambos sintieron que el mundo dejaba de empujarlos hacia direcciones opuestas. Su amor, marcado por heridas y aprendizajes, encontraba una forma distinta de crecer. No sabían si la vida les daría un para siempre, aunque sí sabían que se tenían el uno al otro en ese instante. Ese momento era suficiente. A veces, la esperanza nace en silencios compartidos donde las palabras sobran y los corazones hablan sin obstáculos. La historia de George y Anne no terminaba ahí. Ese capítulo final no significaba clausura, sino un punto de partida. Lo que permanecía, aun con dolor, era la certeza de un amor que se negaba a apagarse. Dale like y suscríbete al canal, para subir más contenido. Gracias.